Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Alejandro Rusticini. Estuvimos ya los que han tenido oportunidad de estar con nosotros en la videoconferencia anterior. Estamos viendo la primera parte, digamos, de las videoconferencias del oficio digital de desarrollo web, ¿sí? La videoconferencia anterior hicimos una pequeña introducción y vimos lenguaje HTML básico, ¿sí? Nos habíamos llegado hasta tablas, hasta la descripción del lenguaje en sí. Hoy nos queda para ver la parte de formularios y empezar con CSS, que vamos a ver si lo logramos terminar hoy, si no, seguiremos mañana. La planificación en principio es que mañana a la misma hora, o sea, el martes a las 6 de la tarde está la siguiente videoconferencia y el jueves a las 6 de la tarde está la siguiente videoconferencia. Bien. Hasta la videoconferencia anterior lo que vimos fue la estructura general del lenguaje HTML, ¿sí? Hablamos de los estándares, hablamos de dónde había nacido el HTML, para qué se usaba, y habíamos llegado a describir las estructuras básicas de funcionamiento, ¿sí? Lo que nos quedó es una de las estructuras más importantes dentro del lenguaje HTML, que es la estructura que nos permite intercambiar información entre el cliente y el servidor que está atendiendo el servicio, ¿sí? Y estos son los formularios. Si leyeron la documentación que comprende el curso, saben que en cualquier aplicación web, ¿sí? Así sea una aplicación mínimamente muy simple, siempre hay dos partes, dos actores, ¿sí? Un cliente y un servidor. El cliente, que somos nosotros con nuestra computadora, con nuestro navegador, consultando el servicio, y un servidor que es el encargado de o brindar las páginas estáticas, en HTML, imágenes, sonido, lo que sea, o procesar peticiones de aplicaciones del lado del servidor como PHP, ¿sí? Ahora, el problema siempre está en cómo hago para comunicar una estación con la otra, ¿sí? HTML, para brindarnos ese servicio, para que podamos enviar información al servidor, nos brinda una estructura específica que es la de formularios, ¿sí? Los formularios son básicamente una serie de tags de HTML que lo que nos permiten es especificar distintos controles, aquellos que estamos muy acostumbrados a ver en cualquier página web, ahora lo vamos a ver en detalle, pero básicamente botones, lista desplegable, cuadro de texto, etc. Y además nos permite definir qué es lo que va a ocurrir en el servidor con la información una vez que el cliente lo cargue y procese el formulario. Entonces, tiene dos cosas principales un formulario. Por un lado, todo lo que son los controles, y por otro lado, el encabezado del formulario, es donde yo decido o dispongo qué es lo que va a ocurrir con la información que viene, ¿sí? En realidad no hay otra forma estándar de intercambiar información entre un cliente y un servidor. Se puede hacer alguna trampa, que ya veremos cuando veamos PHP, pero en principio siempre que yo quiero mandar información entre una página web, en un cliente o un navegador y un servidor para que sea procesada, tengo que de alguna manera trabajar con un formulario, ¿sí? Recordemos que HTTP y HTML, digamos, la estructura de la web está basado en un protocolo de petición-respuesta. O sea, yo hago la petición, mi navegador se desconecta, espero que el servidor procese y me devuelve la respuesta a mí. Esa petición la voy a generar a partir de un formulario. Bien, los formularios entonces, dijimos, tienen dos componentes principales. El encabezado del formulario, por supuesto que es un tag de HTML donde yo especifico cómo se va a comportar ese formulario, y luego una serie de elementos que yo pongo dentro del formulario que son los controles, las cajas, los botones, la lista desplegable, los checkbox, etc. Bien, empezamos. Primera cuestión, todo formulario debe tener al menos un botón, ¿sí? Ese botón es el que debe procesar. Si es un botón especial, que lo vamos a identificar, ahora vamos a ver cómo le indicamos a HTML que ese es el botón de envío, que es el que efectivamente cuando yo lo aprieto hace que el navegador recargue la página. Lo hemos visto 1000 veces. Apretamos un botón y la página se descarga y me da el resultado de lo que yo pedí. Ese botón de submit, así se llama, de enviar, es el botón por defecto que me permite decirle a mi navegador que ese formulario lo he terminado de cargar y que lo tengo que enviar al servidor para que se procese. En esta videoconferencia no vamos a ver cómo hacemos el procesamiento de ese formulario en el servidor, lo vamos a ver a partir de la próxima, pero sepan que para que el servidor se entere que ese formulario ha sido cargado y ha sido enviado, tiene que haber un botón de submit. Además del botón de submit, lo que yo necesito tener es, dijimos, una definición de formulario donde yo especifico qué es lo que va a ocurrir cuando yo apriete ese botón, digamos. Entonces, en los dos elementos que habíamos definido recién de formulario, el encabezado y todos sus controles, hay un juego constante entre ellos dos, ¿sí? El botón de submit, que es un botón especial, lo que hace es tomar la información del encabezado del formulario y en función de eso actuar sobre el servidor al que tengo que llamar. Bien.
Vamos a hacer una rápida repasada por los controles que nos brinda HTML para trabajar sobre formularios. Lo mismo que hablamos en la videoconferencia anterior, estamos trabajando sobre HTML 4.0.1. En HTML 5 se agregan cierto número de controles, pero como todavía no es un estándar, con esto vamos a manejarnos bien con HTML4. Bien, HTML4 nos da prácticamente toda la serie de controles que nos puede dar, digamos, el entorno de Windows, si ustedes recuerdan, o sea, checkbox, botones de radio, botones, campos tipo password, text area y listas desplegables y listas de combo. Ahora vamos a ir viendo uno por uno. En todos los casos se especifican con un tag específico para poder hacer que el navegador me dibuje ese formulario. Bueno, como primero estamos viendo los checkboxes, que son aquellos los clásicos que yo puedo apagar o prender, chequearlos, ¿sí? Fíjense que todos los controles, la mayoría de los controles tienen como tag madre el input, el tag input, ¿sí? Y lo que cambia su contenido... No, lo están viendo grande, no te preocupes. Sí. De todas maneras ahora vamos a ver un ejemplo. El tag input cambia su comportamiento, ya sea en un checkbox, en un botón, en un radio button, en función del type, que es el modificador que vemos a continuación. En mi primer caso dice que es un checkbox, ¿sí? El nombre de control, los dos valores, ¿sí?, que le ponemos, y el texto que tiene adentro, que es opción 1 y opción 2. La opción 1 y opción 2 que está fuera del input es el texto que aparece. El opción 1 y opción 2 que está al lado del value es el valor que el formulario va a informar al servidor que seleccionó el usuario. En el caso que estamos viendo que opción 1 está chequeado, el servidor va a recibir que el input name check, de nombre check, tiene cargada la opción 1, como valor la opción 1. En el caso del control de abajo, que es un radio button, el comportamiento es diferente. Deberían saber la diferencia entre un checkbox y un radio button. Básicamente el radio lo que hace es que yo no puedo seleccionar más de un elemento a la vez. Si yo chequeo en opción 2, automáticamente se deschequea la opción 1 y así sucesivamente. En cambio, en los checkboxes yo puedo chequear las dos, una u otra o ninguna, ¿sí? Mismo caso, lo que cambia es que básicamente el modificador del input pasa a ser type, ¿sí? Pasa a ser radio, que me indica que este campo, este grupo de campos son un radio button y no un checkbox, ¿sí? Mismo caso, tiene el mismo nombre, el valor de cada una vez más, si el usuario envía el formulario con la opción 1 seleccionada, el servidor va a recibir la opción 1 como valor de parámetro que le está pasando. Fíjense que la opción de arriba, de los tres radios, la opción de arriba dice checked. Eso quiere decir que por defecto es la que tiene que estar encendida, digamos. En el de arriba en realidad dice checked los dos, pero el que está funcionando como checked es solo el de arriba, ¿sí? Bien. Sacando los dos controles, digamos, de selección, lo que tenemos son las listas, ¿sí? Tenemos dos tipos de listas. La lista común, ¿sí?, que incluso me permite selección múltiple, y la combo, la lista desplegable, ¿sí?, que es un cuadradito, ya sabemos, con una flechita bajamos y nos desplaya las opciones que tenemos disponibles, que solo nos permite elegir una. En el caso del listbox podemos usar una o más de una, habría que darle puesto un modificador que se llame múltiple, ¿sí? Una vez más, los list y los combo, en vez de usar el tag input, usamos el tag select, porque aparte tiene una combinación de dos tags, ¿sí? Con el select arrancamos y cerramos el control, y con option lo que hacemos es incluir todas las variables que tiene adentro ese control, ¿sí? En el caso del primero, ¿sí?, tenemos una lista desplegable. En el segundo tenemos una lista, una combo, el de arriba es una lista común, la de abajo es una lista desplegable, una combo box, ¿sí? Vemos también que puedo hacer el select para que me aparezca seleccionada la primera opción en el caso del listbox. Bien. Además de los checkbox, los radio button y las listas desplegables, tenemos por supuesto campos en los que el usuario puede escribir o le puedo pedir al usuario que me ingrese información, ¿sí? En este caso, cuando son campos de texto, son input. Si quiero un campo multirenglón, ya el tag cambia y se llama text area. En el caso del de arriba, que es el cuadro de texto, tengo dos ejemplos, ¿sí? Fíjense que es un input también, pero de type text, ¿sí?, con un nombre específico. El size, que es el tamaño que va a tener en la pantalla, y el max length, que me da la cantidad de caracteres que yo le voy a poder escribir adentro. Si me paso esos caracteres, simplemente no va a escribir. Ojo, no quiere decir que la caja tiene ese tamaño en pantalla, sino que yo a medida que vaya escribiendo va a ir corriendo el texto hacia la izquierda. En el segundo caso, el segundo input,
es un type password que se comporta exactamente igual que el texto, que el tipo texto, pero me aparecen los famosos asterisquitos o redondelitos, lo que haga el navegador que estoy usando para ocultarme el texto que yo estoy escribiendo. En el caso del text area lo que tengo es una definición de columnas y filas que puedo tener, cantidad de columnas por cantidad de filas. Me da un espacio para poder escribir dando enter dentro de ese propio campo. Bien, luego, como habíamos dicho al principio, los botones, ¿sí? Yo puedo crear todos los botones que yo quiera, ¿sí? Son el type button y no hacen, digamos, por defecto el type button no hacen nada en particular, simplemente me dibujo un botón al cual yo después, mediante otro mecanismo, tengo que hacer que tenga alguna acción. Esto es así para todos los botones, salvo para los botones de reset, de submit, y de submit, que están definidos para que hagan algo por más que yo no programe nada, digamos, ¿sí? El botón de submit lo que hace es procesar el formulario y el botón de reset lo que hace es limpiar todos los campos como si recién hubiera arrancado el formulario. En este caso además agregamos dos controles más. Uno que digamos, en HTML puro, que es lo que estamos viendo hasta ahora, por ahí no tienen demasiada importancia, pero cuando empecemos a ver PHP vamos a ver que empiezan a tener un peso importante. Uno es el input tipo hidden, tipo escondido, que básicamente es un valor que tiene el formulario al cual yo le tengo que escribir ese valor de alguna manera, en texto si yo voy a hacer HTML, o a través de PHP si yo voy a hacer otro tipo de programación, que lo envía el formulario pero que el usuario no lo ve, o sea, no aparece en pantalla y no lo ve fácilmente en la transmisión. Normalmente sirve para agregar información adicional al formulario que yo no quiero que el usuario vea, o que no vea fácilmente por lo menos, ¿sí? Y que me permite intercambiar información con el servidor. El botón de más abajo, que es un tipo image, es un botón de submit, o sea, procesa el formulario siempre que lo aprieto, pero en vez de dibujarme un botón, lo que va a hacer es poner la imagen que yo le pase como parámetro en el src. O sea, es una imagen que yo al presionarla ejecuta el formulario en sí mismo. Bien, una cosa que si hemos leído la documentación que hemos enviado de arquitectura web, un tema muy importante de los formularios es el método con el cual van a pedirle al servidor o le van a enviar al servidor la información, ¿sí? Esto lo hablamos, estos métodos no son estrictamente de HTML, sino son como el HTML implementa los comandos de HTTP, ¿sí? Para procesar un formulario básicamente existen dos formas, el método get y el método post, ¿sí? En ambos casos lo que hacen es enviar la información que yo cargué en el formulario al servidor para que la procese. Lo que cambia, por supuesto, es la forma en que lo hace, ¿sí? Básicamente, para hacerlo, digamos, medianamente sencillo, el método get, que es el más viejo y que implementó en primera instancia HTML y HTTP, lo que hace es codificar los valores que yo cargo en el formulario en la URL del sitio que estoy pidiendo, tal cual como figura en el ejemplo que aparece ahí abajo, ¿sí? El URL, misitio.com, signo de pregunta, parámetro 1 es el nombre del primer campo del formulario, digamos, del primer control que yo puse, igual valor, el valor que tomó cuando el usuario lo cargó, y así sucesivamente, separados por el símbolo ampersand, ¿sí? Este método es el primero que existió, ¿sí? Tiene algunas ventajas, como por ejemplo que es muy fácil de codificar. Yo veo en la URL, en la ventana del navegador, qué es lo que está pasando, qué es lo que estoy enviando al servidor, por lo tanto es muy fácil de depurar, de saber que estoy enviando, pero como contrapartida tiene algunos problemas. Uno de ellos es, una vez más, que como veo lo que estoy mandando, es muy fácil que alguien escriba una cosa que no corresponde ahí. Y además, no puede pasar más de 1024 bytes. El largo total de la URL, o sea, el http el nombre del sitio con todas las barras que involucre y el nombre del lugar a donde estoy llamando con todos sus parámetros y valores, en total no puede pasar los 1024 bytes. Lo que implica que si yo tengo un text area, sin ir más lejos, donde me puedan escribir medianamente en forma libre, probablemente se pasen de ese tamaño y la URL me lo corte. Por lo tanto no puedo asegurar que todos los datos del formulario pasen. De todas maneras, para hacer formularios simples, y ya vamos a ver en PHP, para, digamos, disimular formularios en botones de acción, se usa todavía mucho el método get. El método post, en contrapartida, lo que hace básicamente es lo mismo, envía la información del formulario al servidor, pero todo el valor ese lo mete en el encabezado de la petición, o sea que el cliente y nadie en el camino, digamos, puede mirar fácilmente lo que ocurre, ¿sí? En ambos casos,
la forma en que usar el formulario para comunicarse se establece en esa cabecera del formulario donde explicábamos qué era cada cosa, qué hacía el formulario. Bien, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Vamos a verlo por acá, más fácil. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Para que ustedes lo vean. Básicamente tenemos un ejemplito. Fíjense ustedes que yo uso el Sublime Text, tal cual como les recomendé a ustedes que lo hicieran. Vamos a cargar, ¿sí?, un formulario. Fíjense, vamos a agrandar un poco el texto, ¿sí? Fíjense, lo que yo hice fue crear un formulario que tiene, ¿ven?, las opciones típicas, ¿ven?, el checkbox, que es el primero que hablamos, ¿sí?, donde yo puedo seleccionar los dos, uno, otro o ninguno, ¿sí? Un radio button, que ven, me da o elijo uno o elijo el otro. Una lista desplegable, que acá quedó medio finita, pero por una cuestión de que agrandé la letra excesivamente. Una lista desplegable, ¿sí? Un campo de texto, ¿sí? Un campo tipo password. Fíjense que en este caso el formulario me lo dibuja con redondelitos, porque es el Chrome lo hace con redondelitos. Un text area, ¿sí? Y dos botones, el de limpiar y el de enviar. ¿Ven? Cuando aprieto el botón de limpiar, ¿sí? ¿Ven? Queda como estaba cargado originalmente el formulario. Vamos a ver el texto para que ustedes lo vean. A ver si podemos verlo un poquito más grande esto. Vamos a verlo mejor, como hicimos en la clase pasada. Es más fácil que ustedes lo vean. Vamos a ver ese mismo, ¿sí? Bien. Fíjense que el formulario empieza aquí en el tag form, ¿sí? Nombre del formulario, esto es importante. En HTML puro, digamos, como estamos trabajando hasta ahora, el nombre del formulario no tiene demasiada importancia, pero a partir que empecemos a usar programación del lado del servidor, como vamos a hacer, el nombre del formulario es muy importante, porque yo puedo controlar lo que ocurre dentro del formulario usando algún otro lenguaje, como JavaScript, como PHP, etc. Luego el action, que es muy importante. Esto es lo que me dice quién va a ser el que reciba los datos del formulario que estoy procesando. Yo cargo todos los datos, le doy enviar y fíjense que esto es una URL, podría ser simplemente así, un documento, en este caso es una SP, pero podría ser perfectamente un PHP, ¿sí? Que es quien va a recibir la información que yo le voy a enviar al servidor. O sea, el cliente va a estar frente a su formulario, va a cargar todos sus datos, seleccionar cuando apriete el botón de Submit, toda esa información se va a mandar codificada, ya sea en la URL si el método es GET, o en el encabezado de la petición si el método es POST, y va a llamar en el servidor donde estoy parado, en este caso, porque estoy usando, ven, puse un nombre de archivo, no puse un dominio ni nada, por lo tanto es en el mismo servidor sobre el que estoy parado. Le va a enviar toda esa cantidad de información en la petición de este documento en particular. O sea, básicamente es lo mismo que yo en el navegador escriba misitio.com, ¿se acuerdan que se llamaba? www.misitio.com/respuesta.php y le dé Enter. Con la diferencia que además de pedir respuesta PHP, le voy a pasar todos los datos que tiene en el formulario, ¿sí? Luego de definir el action, defino el método. ¿Ven? Le digo, bueno, esa información que vas a intercambiar entre el formulario y el servidor lo tenés que hacer por POST, que es el método que habíamos dicho que manda los datos en el encabezado. Si yo dijera por GET, los codificaría en la URL, ¿sí? Después vamos a ver cuando arranquemos con PHP cómo tengo que hacer yo para capturar esa información y poder procesarla en este respuesta.php o como se llame el documento que estoy invocando. Luego, bien, tengo el checkbox, ¿sí? El radio, está bien, por aquí abajo, la lista, ¿sí? Común, la lista desplegable, el campo de texto, ¿sí? El campo de password, la text area y los dos botones. Y por supuesto el cierre del formulario. Como hablamos la clase pasada, sabemos que todos los tags que yo abra los tengo que cerrar, ¿sí? Salvo los que son de una sola línea, que como no estoy usando XHTML, no es obligatorio cerrarlos. ¿Se acuerdan que hablamos que el HTML 401 exigía que las tags abiertos y cerrados sean los que tienen apertura y cierre?
los tags como el BR, que no tiene apertura y cierre, podían quedar sin cerrar. Si yo especifico que esto sea XHTML, o sea, lo pongo estricto, al BR lo debería haber cerrado, como habíamos hablado en la clase pasada, que es haciendo un espacio y cerrando, como cerré de abajo, la barra de dividir para cerrar el tag. Bien, entonces, voy a poner la presentación. No rompí. No, ahí vuelve. Un segundito, que tenemos acá un corte con el... Se cortó todo mal, ¿no? Hola Hernán, ¿me escuchás? Sí, te escucho, dime. Perfecto, ahí está. Un segundito que... Dale, no hay problema. Oye, te iba a decir, ¿hay posibilidad de que puedas acercar el micrófono sobre el escritorio? Como es un micrófono que puedes extender el cable. Si se puede los dos, mejor aún. Ahí estamos, un segundo, ahí volvimos dale, a la vida. No, ahora le vamos a dar... Ahí estamos, perdón, la tecnología me supera. No te preocupes, no te preocupes. Bien, entonces, resumiendo rápidamente, así podemos, aunque sea, empezar a hablar de CSS, aunque no vamos a poder terminarlo probablemente. Formularios son el elemento de HTML que nos brinda HTML para poder intercambiar información entre el cliente y el servidor, ¿sí? En principio, con HTML puro yo no puedo hacer nada con el formulario. El formulario envía la información, pero siempre necesito un agente inteligente, digamos, del lado del servidor que pueda procesar esa información. Para eso es que existen los lenguajes como PHP, ¿sí? Para poder tomar la información que manda el cliente, procesar y devolver una respuesta. Entonces, lo importante de recordar los formularios es su encabezado, ¿sí? Esencial para poder definir la estructura, cómo se va a comportar, el método que usa y a quién va a llamar, a quién le va a pasar esa información, y luego definir todos los controles necesarios para poder intercambiar información con el cliente, ¿sí? No hay mucho más misterio que esto en los formularios, simplemente hay que escribirlos y hacerlos funcionar. Recuerden siempre que el formulario, para que funcione, tiene que tener al menos un botón de submit, ¿sí? Si no tengo botón de submit, el formulario no hace nada, me permite cargar todo, pero yo aprieto y no pasa nada, ¿sí? Tengo que tener un botón de submit o al menos un botón que simule eso, que ya vamos a ver cómo lo podemos hacer con JavaScript, ¿sí? Que es otro lenguaje de programación. Bien, vamos a introducirnos en CSS, no vamos a terminar de darlo hoy porque tenemos otra presentación en un rato, pero básicamente, cuando hablamos de HTML originalmente les comenté que a partir de HTML3, si mal no me acuerdo, la W3C, que es quien regula el estándar de HTML, había decidido que en HTML no podía haber nada que no fuera estrictamente estructura de documentos. Así que todo lo que tenía que ver con la presentación tenía que estar en un lenguaje separado. La presentación, esto es cómo se ve en pantalla. Cuando vimos los tags de HTML, además específicamente yo solo les mostré los tags que responden a estructura, porque hay tags que permiten manejar presentación, pero que no deben ser utilizados. Les comenté que todo lo que sea presentación, o sea, para hacerlo simple, tipo de letra, colores, posiciones, etc., se maneja con otro lenguaje que se llama CSS. CSS es un lenguaje que viene de la manito de HTML, digamos, tan íntimamente relacionado, no se puede usar uno sin el otro, que quiere decir hojas de estilo en cascada. Esto es, yo tengo un HTML, ¿sí? Feo, sin ningún tipo de estilo, simplemente que me define la estructura de información que contiene el documento, y yo, intercalándolo en un CSS entre el HTML y el documento final, o sea, en el navegador, lo que hago es, sobre ese documento HTML que contiene una estructura, le doy formato, el formato, digamos, visual que yo quiero darle, ¿sí? Entonces, básicamente la combinación de HTML y CSS lo que nos brinda es la posibilidad de, por un lado, manejar estructura de documentos, o sea, tener documentos que tengan significado por su propia estructura. Y con CSS darle todas las características de visualización que son las que necesitamos para que las páginas sean agradables, visibles, usables, etc. ¿Sí?
Vamos a parar acá porque el tema de CSS es medio largo y si no, no vamos a llegar. Yo los invito mañana a las 6 de la tarde, tuvimos que empezar un poco más tarde porque hubo un problema de coordinación. Mañana a las 6 de la tarde vamos a terminar con CSS y arrancaremos con la primera parte de PHP, ¿sí? Les agradezco mucho y bueno, nos estamos viendo mañana, ¿sí? Hasta luego.